Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de Bloque Bajo. Hoy toca analizar la victoria del Real Madrid por 3-0 en los octavos de final, en la ida de estos octavos de final de la Champions League frente al Manchester City. Una noche épica, la verdad, en la que las esperanzas de la mayoría de madridistas no estaban ni mucho menos en conseguir una victoria hoy, mucho menos un 3-0. Es un resultado cuanto menos sorprendente. Y otra gran noche europea en el Bernabéu, básicamente. Aunque lo estoy diciendo, no se llegaron a vender ni siquiera todas las entradas, que es una cosa inaudita en el Bernabéu en un partido de este calibre. Y hoy analizaremos las distintas cosas que nos ha dejado el partido. Empezaremos pues con los planteamientos de ambos equipos, cómo salieron, el análisis cronológico de cómo fue el partido, las claves de este encuentro, qué jugadores fueron los más destacados, porque fue una noche de nombres, básicamente. O sea, nombres clave ahí por un tubo y qué nos puede deparar el partido de vuelta. Así que sin más dilación voy a empezar enseñándoos cómo fueron los 11. Por cierto, antes de empezar con los 11, los de Sofascore poniéndole un 6,3 a Thiago Pitarch. ¿Qué es? ¿Qué es? Este tío, de verdad, que falló 2 pases en todo el partido. Me parece que la defensa le salió caro, como que no robó mucho balón, tuvo que entrar mucho y robar. Bueno, ahora lo vemos. El caso es que así salieron ambos equipos. El planteamiento de Álvaro Arbeloa dejó muchas dudas al principio. Que eligiera a Huijsen en vez de Asensio, cuando Asensio ha sido un jugador que se ha batido en duelos con Haaland y ha salido bastante ganador. Sorprendía mucho. Dejaba dudas también el carril derecho a Trent, porque obviamente pues Carvajal defensivamente a un 60% es mejor que Trent, pero Trent aporta muchísimas más cosas aparte de un buen estado de forma. Luego, la entrada de Thiago Pitarch también dejó dudas, porque al final tú podías haber colocado a Camavinga, intentar reforzar un poco más el centro del campo y ya pues los de arriba intentarían algo. Aún así, la decisión de Thiago Pitarch tremenda, la comentaremos más tarde, pero vamos, o sea, enamorado el chaval me tiene. Y luego también la entrada de Brahim Díaz en vez de Gonzalo, que me pareció increíble también la idea, porque colocó a la defensa del Manchester City y Gonzalo yo creo que hubiese sido una marca bastante sencilla para Guehi, Rubén Díaz y demás. El caso es que ese fue el planteamiento. El Manchester City, en cambio, salió con Donnarumma, Kusanov en banda derecha, Rubén Díaz, Marc Guehi y O'Reilly, que al final esto era una línea de tres porque O'Reilly se metía en el centro del campo. Rodri, que era prácticamente el único pivote. O sea, es que lo estaréis viendo, pero es que salieron así literalmente. Era un 4-1-5-2. O sea, Semeño y Haaland arriba, las bandas para Sabiño y Doku, Bernardo Silva enganchando. Esto intentaba una cosa en particular que está haciendo mucho el Manchester City desde enero, que es jugar sin despoblando el centro del campo. Lo explicaremos más adelante, pero intentó despoblar el centro del campo para así conseguir más espacio para que los delanteros bajen a recibir, creen juego desde ahí. Bueno, la técnica funciona mejor con Marmoush que con Haaland, pero bueno, aún así ya hablaremos ahora en adelante de ello. Pero bueno, para empezar, vamos un poquito con cómo fue el recorrido del partido. Empezó el Manchester City apretando, la verdad. Jeremy Doku estaba siendo un quebradero de cabeza para el bueno de Trent. Como podéis ver aquí, en cuanto a regates, fue de lo mejor. 61 toques, uno fallido solo, 13 regates, 7 de ellos completados. O sea, recibió falta 2 veces. 21 pérdidas, 11 carreras progresivas. O sea, este chico estaba siendo de lo que más estaba, de lo único peligroso del Manchester City hasta ese momento. Pese a ello, muy bien defendido por Trent, sobre todo las ayudas de Fede Valverde, que estuvo constantemente ayudando. El Madrid esperando y buscando transiciones. Y entonces llegó el gol del Real Madrid en el minuto 20. Fede Valverde consigue controlar de forma magnífica, dejando atrás a Matt O'Reilly, un pase de Thibaut Courtois. Y luego se va de Donnarumma, que está tan concentrado en no cometer un penalti que se olvida del balón prácticamente, lo deja pasar. Y Fede Valverde consigue definir en una posición de espaldas a la portería que podía haber sido gol, podía haberse ido por banda, vamos, o sea, mm, un gol de garra, de espíritu y de confianza. Habla muy bien este gol también del planteamiento táctico, porque
Bueno, muchos dirán que es un patadón arriba y que Fede Valverde está rápido, que es una jugada más antigua que la polka. Pero es verdad que esto está estudiado. Seguramente Arbeloa ya planteó este tipo de escenarios en los que la presión iba a asfixiar a la defensa, iban a tener que sacar en largo. Valverde, sin ninguna duda, siempre es un ganador de duelos. Y si no fuera por en cabeza, hubiese sido en carrera, como ha sido en el gol. Y luego la posición de Ibrahim y de Guller, que eran básicamente como los dos puntas, por una forma. Llegaba un momento en el que los dos que se metían por dentro eran Brahim y Guller, las bandas se las dejaban a Valverde y a Vinicius, que eran los que atacaban el espacio. Entonces estos hacían que Guehi y Rubén Díaz estuvieran hundiéndose constantemente y dejando espacios en la defensa, porque claro, saltaban al falso... Eran como dos falsos nueve, básicamente. Y la verdad que en esa parte chapó el planteamiento, un gol de plan de partido, básicamente. Hasta que luego llegó el minuto 27, donde Fede Valverde, tras un pase de Vinicius que intercepta erróneamente Rubén Díaz porque no consigue despejarlo bien, Fede súper rápido, control y remate. O sea, a lo Van Basten estaba ya muy crecido después del primer gol y otro remate espectacular. Es que es lo que os digo, control con la derecha, remate con la izquierda y es que no hay que pensarse nada. El Fede Valverde que no piensa es el mejor, o sea, sin ninguna duda. En el minuto 42 tenemos el otro gol de Valverde. Básicamente entre esto tampoco estaban pasando tantas cosas porque es verdad que el Manchester City estaba intentándolo pero no estaba consiguiendo muchas acciones ofensivas. Y aquí fue cuando llegó el tercer gol, el que es clave en el partido, sin ninguna duda, porque ya hace que bajes los brazos un poquito el Manchester City hasta el descanso. Paciencia en la frontal, una jugada contraataque que no sale, empiezan a tocarla en la frontal, acaba en Thiago Pitarch, que se la devuelve a Brahim, Brahim la pisa un poco y de repente Fede Valverde se tira un desmarque de 5 metros en la frontal del área, rodeado de jugadores, que todos en estático viéndole correr, que es de quererlo. Esos son cuando tú quieres un gol, cuando lo buscas, es la definición de buscar un gol. Perfecto el pase de Brahim, control increíble de Fede Valverde, dejando un sombrerito a Marqueji, creo que es. Y nada, un gran remate de Furia que podía haberse ido fuera también, porque no es una definición quirúrgica, pero obviamente es una definición efectiva. Así que muy bien ahí el Real Madrid. En la primera parte terminó con un Manchester City que tenía más balón, era estéril y un Real Madrid en bloque bajo y saliendo al contraataque. Presionaba un poco al principio de la jugada para intentar encontrar algo de beneficio, pero era rápido, en cuanto veía que no podía robar, reculaban todos. Mucho peligro en las contras del Real Madrid, sin ninguna duda. Eso también me sorprendió porque era una arma que no estaba consiguiendo explotar más allá de Vinicius. En este caso, Brahim fue clave. O sea, Brahim, hablaremos ahora más adelante de él, los jugadores destacados, pero uno contra uno, aguantaba el balón, se iba de repente, bueno, paredes constantes. O sea, es que lo de Brahim, además físicamente es un toro, tiene un tren inferior que flipas. O sea, hablaremos de él ahora en la segunda parte del análisis. Y luego, la segunda parte del partido sí que fue, pues ya entró Reinders por Sabiño, se intentó de alguna manera hacer que el Manchester City tuviera un poco más de balón, que tuviera un poco más de poder en el centro del campo, porque es que Rodrigo estaba solo, pero solo, y no, es que no, el balón no se movía con fluidez. Y en esta segunda parte fue cuando de repente llegó una jugada aislada en la que Guller filtra un pase muy bueno para que Vinicius Junior se quede solo contra Donnarumma, se vaya de él, se le quedó atrás el balón, entonces no pudo rematar y tomó la decisión de regatear. Donnarumma se come el amago, porque encima se estaba alejando del área y todo. Y penalti para el Real Madrid que termina fallando Vinicius en un tiro, la verdad que muy mal ejecutado, porque tú no puedes hacer una paradiña de ese estilo, que es un remate que hace mucho Lewandowski también, por ejemplo, y, y no mirar al portero. Si es que la gracia de esto es que voy a esperar a ver a dónde te vuelcas para yo tirar al lado contrario. Si estás mirando al balón, es que básicamente estás haciendo un favor al portero. O sea, muy mal ejecutado que empezó. Luego Vinicius pidió perdón a la grada por fallar un penalti. Yo, pero no pasa nada. A mí no me importa, y al madridista yo creo que no le importa que falles un penalti. Lo que le importa es que luego no vayas con
todo el hambre del mundo a por el siguiente, porque Cristiano, cuando fallaba un penalti, lo siguiente que hacía, o sea, te podías asegurar, no he mirado la estadística, pero hablándolo con amigos, estoy seguro de que los partidos en los que Cristiano falla un penalti, ha metido un gol. O sea, es que no me cabe ninguna duda. Aún así, ya lo veremos eso, ¿vale? Y luego el minuto 75, una jugada muy peculiar también. Thiago Pitarch estaba ya reventado, que es que se notaba muchísimo. Y nada, en un error en control, se le echa encima a O'Reilly, no consigue quitárselo encima, no lo tiene bien situado y remata metiendo el pie en una entrada a O'Reilly a bocajarro con un paradón de Thibaut Courtois en el minuto 75 que fue básicamente valor gol. O sea, fue parada gol, porque era lo que te digo, era imposible que otro portero reaccionara a esa velocidad. En cambio, lo hizo. Luego llegaron cambios, entraron Cherki y Ainuri. Poca cosa, la verdad. Cherki yo me dio un poco de miedo cuando entró. Dije, uy, este como está inspirado nos puede meter un golito. Y no fue el caso, o sea, no estaba muy inspirado. Luego los cambios del Real Madrid, el de Camavinga por Guller me pareció bien. Un poco de físico que se necesitaba ahí también porque tenías a Tchouaméni tocado además. Pitar salió luego por Mami, por Manuel Ángel. Un gran mediocentro que se dejó todo, la verdad. Se nota que el tío tiene recorrido y un buen pulmón. Y luego en la salida de Franco Mastantuono, que esto fue, la verdad que una faena, porque sinceramente hizo el mismo partido que hizo contra el Getafe. La única diferencia es que en este caso no íbamos perdiendo 1-0, pero tío, no te sale ni un control, una falta de confianza, una falta de hambre, de ganas de demostrar. Así que bueno, lo de Franco me preocupa porque lo ficharon muy ilusionado y me está preocupando. Y luego Carvajal entró por Arnold, que también tuvo un par de acciones ahí con Doku y con Cherky que solventó. O sea, que bien Carvajal también. Aquí podéis ver las notas que les dieron. Bueno, lo de Thiago Pitart lo dejamos aparte, porque me parece esto increíble, la verdad. Y segunda asistencia de Thibaut Courtois en esta Champions, por cierto, también, por comentarlo. Luego, como claves del encuentro, me gustaría mencionar en cuanto a claves del Real Madrid la solidez defensiva y las ayudas al inicio del partido, sobre todo de Fede Valverde a Trent, pegado a él, cada jugada que Doku le encaraba, iba Fede detrás a intentar cerrar la parte interior, aunque fuera, para que se fuera para afuera, para que se fuera por la izquierda. Y bueno, fue una continua dentro del partido. O sea, aunque haya metido 3 goles, el tío seguía defendiendo como si fuera el minuto 5. O sea que chapó Fede Valverde por ese sentido. Luego, obviamente, la efectividad en ataque, que un mediocentro te haga un hat-trick no pasa todos los días. Y además tuvo 3 ocasiones claras el Real Madrid en el partido, que son manifiestas de gol. Lo que demostraba también un poco que las ocasiones no fueron solo mm, acciones individuales. Fue que estaba bien preparado, bien jugado. El caso. En cuanto a transiciones rápidas, también fue clave el Real Madrid porque buscó en las bandas a Fede y Vini constantemente con distintos lanzadores, que si Guller, que si Brahim bajaban a recibir y lanzaban, que si Hoysen estuvo muy bien con la salida y Pitarch también ofreció muchas líneas de pase. Luego, control emocional del partido, otra clave muy importante para este partido, ya que empezó muy fuerte y el Bernabéu se volcó rápidamente con el equipo. Estaba viendo que les apetecía jugar hoy y el Bernabéu lo agradeció. Hubo una ovación a una carrera de Pitarch que ni siquiera robó el balón, que fue espectacular. Luego, actores secundarios que dieron un paso adelante. ¡Buah! Importantísimo, necesario para el Real Madrid. Brahim, jugador necesario ahora mismo a más no poder. Un tío con esa calidad no puede estar en el banquillo esperando. O sea, es que ni de coña. Luego Mendy, un cerrojo. O sea, esta media parte te merece la pena 2 semanas del lesionado ahora porque le tuvieron que cambiar por Fran García, que no lo dijimos. Bueno, sí lo dijimos en el análisis. Y otros jugadores también como Pitarch, que tampoco se esperaba que fuera a hacer este partido con esta personalidad y con esta sangre fría. O sea, muy bien. El Manchester City, en cambio, nos dejó unas cuantas claves más negativas, en las que obviamente podemos ir a, sobre todo, pues transiciones defensivas, que ya que estaba mal ejecutado el planteamiento, el centro del campo no fue el mejor escogido porque solo meter a Rodri ahí cuando el Madrid está jugando con 4 centrocampistas. Buah, la verdad que no fue el mejor planteamiento. Haaland desaparecidísimo otra vez. Falta de contundencia, falta de necesidad de
buscar soluciones, de ir a pedirla, de bajar a pedirla, de buscarla en la banda. No todo te tiene que llegar al pie, tío. O sea, muy mal Haaland ahí. Y Donnarumma también dejó muchísimas dudas. Luego también el planteamiento que estaba diciendo antes no ayudó nada a O'Reilly tampoco, porque al final tenía que cubrir a un Fede Valverde que estaba constantemente rompiendo por la banda, y este tío, mientras Fede Valverde se la cogía, estaba aquí metido. O sea, estaba en la media punta. O sea, era imposible que recuperara todo eso, y Geji no le ayudó nada tampoco. Doku menos, Rode no tenía para más. O sea, muy mal. En cuanto a los jugadores destacados, es una parte que me encanta. eh, en cuanto a los jugadores destacados, es una parte que me gusta poder destacar, porque ahora mismo el Madrid está necesitado de perfiles y de individualidades, de que cojan confianza a ciertos jugadores. Para empezar, Vinicius, un partido, bueno, buen partido de Vinicius, haciendo lo que tenía que hacer, estirando el equipo, dando soluciones al espacio. No fue su mejor partido en cuanto a definición, no fue su mejor partido en cuanto a... Bueno, es que es lo que se necesita. O sea, tampoco tienes que meter 3 goles todos los días. Tienes que hacer lo que sabes hacer. Y si el equipo ya necesita que hagas un poquito más para conseguir la victoria, pues ponte el equipo a las espaldas. Pero no hace falta. Muy bien, Vinicius, básicamente. Desequilibrio constante. Y Kusanov, la verdad, que las pasó canutas con él. Valverde, obviamente, el MVP del partido. Hat-trick, despliegue físico, un escándalo. Es que entre lo que tuvimos el día anterior con Marcos Llorente y este, es que tú me dirás, o sea, ayudas constantes al lateral, aún así llegando en ataque el primero, ganando todos los duelos aéreos. Veamos cómo fue, pero vamos, tuvo que ser, eh, vamos, una... Bueno, en tiros, claro, en tiros está muy alto. Bueno, 11,5 kilómetros corridos, bueno, casi nada. 18 sprints. Nada, que está muy bien, está muy bien. Los duelos en el suelo, duelos aéreos, duelos en 13 de 8 y aéreos 5 de 3. O sea, es que eso dice mucho de un jugador así. Es increíble, Fede, la verdad. Es un gusto verle así. Luego Dean Huijsen, que controló el ritmo del partido, no le pudo la presión ni tampoco el, ni la presión ni del Bernabéu ni la presión del Manchester City en el juego, la que estaba ejerciendo. O sea que chapó ahí por el chico también, que yo creo que salió con muy buena nota de este examen, que era muy importante, porque es que le podía haber suspendido para el resto de la temporada casi, como llegar a liarla. Courtois, el padre de todo el mundo, ¿cuántas cenas le deberán? Es que literalmente hoy ha salvado a Pitarch, ayer salvó a otro compañero, así es la vida de Thibaut Courtois. Luego Pitarch, siempre ofreciéndose, no se encogió nada a pesar del escenario, pidió el balón, ofrecía soluciones sencillas, un pase te la devuelvo. Mm, Muy necesario un jugador así en el Real Madrid ahora mismo, que todos la quieren al pie y retiene el balón más de 5 segundos. Un jugador que tenga el balón rápido, que lo mueva rápido y que se mueva él. O sea, increíble. Brahim, increíble esfuerzo. El mejor el mejor perfil que podía haber jugado ahí a día de hoy. Se llega a haber jugado Mbappé, llega a haber jugado Bellingham, llega a haber jugado Gonzalo. No hubiesen ofrecido todo lo que ofreció Brahim, ni por asomo. Cómo jugaba al espacio, cómo ha sabido jugar en esa posición interior en la banda, bajando a recibir, siendo partícipe de la creación del juego, lanzando balones en largo, tanto a Vinicius como a Fede. Tiene que jugar más. Ahora mismo tiene que ser titular en este Real Madrid. Este esquema beneficia mucho a la movilidad. Obviamente en estático hay que verlo, pero es que Brahim es un tío que en espacios reducidos juega muy bien. Es que ahora mismo no te puedes prescindir de un tío de esta calidad. Y si lo tienes que retrasar unos metritos para jugar un poquito más en el centro, que lo haga. O sea, no te digo de ponerle en la posición de doble pivote con Tchouaméni y Pitarch, pero bueno, como en este caso, intentando bajar un poquito más a recibir, jugando en posiciones más adelante, pero bajando a recibir para intentar ayudar en el juego. Chapó, o sea, chapó Brahim. Y chapó también Mendy, que como he dicho en esa primera parte, secó a Sabiño, luego le sustituyó Fran García, pero Mendy, si estando bien, es el mejor lateral que puede tener el Real Madrid y sobre todo que puede tener Vinicius al lado, porque es que le quita de todas las tareas defensivas que tiene que hacer. Trent, gran partido con mucha personalidad, la verdad que
Muchos éramos escépticos con él. El binomio Fede-Trent es un binomio que puede salir muy bien al Real Madrid, a la que se les empieza a notar un poco de feeling en el campo y... Porque tienen muy poco, ahora mismo tienen muy poco feeling, o sea, apenas realizan pases entre ellos o jugadas por banda con peligro. Pero defensivamente se ha visto que ayuda mucho y que al final es una cosa que le falta a Trent, que es consistencia defensiva. Así que sin ninguna duda este binomio tiene que ser muy importante para el Real Madrid y esperemos que siga así el planteamiento. El Manchester City, poco que decir que nos haya dicho ya, un Haaland decepcionante, un Doku que sí que ofreció soluciones, un mal planteamiento de Pep Guardiola que hizo sufrir mucho a Matt O'Reilly, que al abarcar tanto campo como expliqué antes estaba muy jodido, y un Rodri muy solo, que aún así fue de lo poquito salvable de este Manchester City. La vuelta, eh, con este resultado tan favorable para el Real Madrid, va a ser un examen jodido, porque el Manchester City va a apretar. El Manchester City necesita una noche de estas históricas que no tiene en su palmarés aún, porque tiene pues noches de dominio, de pasar tranquilo muchas eliminatorias, pero yo no recuerdo ninguna que haya levantado ninguna eliminatoria así, como si lo ha hecho pues el Barça o el PSG o el Real Madrid o distintos equipos. Así que mmm, por esta parte creo que el Real Madrid va a sufrir mucho, que pese a este 3-0 con el 4, con el cuarto de Vinicius igual estaríamos hablando de otra película, pero ahora mismo con el 3-0 creo que el Madrid va a sufrir una presión muy alta, va a sufrir un fútbol muy ofensivo, prácticamente un esquema muy parecido a lo que hemos visto en la ida, pero en la vuelta. Y el plan del Madrid pues será defender la ventaja, pues muy encerrado atrás, intentando salir al contraataque y a ver cómo sale. A ver si está Mbappé para entonces. Yo sinceramente ahora mismo me costaría creer que alguien va a quitarle el puesto a... Bueno, es que obviamente va a pasar, porque obviamente Mbappé va a jugar, pero yo a Brahim no lo quito. O sea, yo ahora mismo a Brahim no lo quito, no lo quito. Así que nada, gente. Al final hemos visto que el Real Madrid ha sido el que ha golpeado primero y la verdad que prácticamente ha dejado cao a su oponente y ahora el City tendrá que hacer un partido perfecto y ya sabes lo que dicen. Igual si lo mata, empatan. Así que nada, nos vemos, gente. Un placer. Chao, chao.